Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre estoy el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Hoy iniciamos nuestro conversatorio acá en Brújula Internacional con el economista Jesús Cabezas, además presidente del Frente de Entendimiento Nacional. Como economista, tú ves que el mundo tiene problemas económicos, sociales. Ayer fue el Día del Trabajador en todas partes y coincidieron con gobiernos de derecha o de izquierda. Siempre los trabajadores piden mayores reivindicaciones. Esas manifestaciones en el mundo que tuviste, cómo llegar a concluir con mejores reivindicativas para ellos. Bueno, lo más importante es que todos los países del mundo tengan buenas relaciones con el poder Estado del gobierno de los países que integran los gobiernos, que son los que tratan y dialogan con las comisiones tripartitas para la mejora de los salarios. Y yo creo que en el resto del mundo, en Venezuela, pues siempre hay intercambios de conocimiento para las mejoras salariales, todo lo relacionado con el beneficio de los trabajadores, porque todos los países buscan el desarrollo de sus posibilidades cuanto a sus ventajas comparativas. Por ejemplo, Venezuela busca el desarrollo de sus ventajas comparativas con relación al petróleo, que con relación al resto del mundo tiene que haber un intercambio en cuanto a la tecnología, para así pues beneficiarse a Venezuela y también beneficiarse el resto del mundo con la exportación de nuestra empresa de ventajas comparativas como es la empresa petrolera. Por supuesto que un país petrolero, como es el Medio Oriente o muchos en Rusia o Estados Unidos, a pesar de todas las ventajas o posibilidades, los trabajadores siempre reclaman mejores condiciones. Es normal que en cualquier gobierno, por eso decimos que vimos las manifestaciones en Colombia, que es de izquierda, o en Argentina, que es de derecha, o en El Salvador de derecha, o en muchos países como España, que es de izquierda, y en todos hay una constante común, un respeto al trabajador en eso que tú llamas comisiones tripartitas. ¿En qué consiste? Bueno, la comisión tripartita es una gran alianza, un gran acuerdo que existe en todos los países del mundo, donde está presente el sector del gobierno, el sector Estado, poder de Estado, los sectores empresariales, los sectores de los trabajadores, que definen las condiciones mínimas de salario en cuanto a la adquisición de la canasta básica alimentaria. Y aparte de eso, pues también se analiza y se estudia el logro de la producción y la productividad que beneficia a los países en cuanto al desarrollo de sus industrias, tanto públicas como privadas. Y Venezuela no escapa en la búsqueda de ese desarrollo que todos los países de Latinoamérica andan en ese proceso. Por eso es que existen grandes acuerdos, grandes asociaciones de países que se ponen de acuerdo para intercambiarse y coadyuvarse en cuanto a su propio desarrollo y de la calidad de vida a sus En su caso, como integrantes. economista, por supuesto que los países desarrollan su economía en función de las grandes materias que tienen. Por ejemplo, Japón no tiene materias primas ni Corea del Sur, pero tienen tecnología. O en el caso de Alemania tiene mucho capital. En el caso de los países del tercer mundo, nosotros petróleo, tal vez Argentina tiene ganado y tiene que exportar productos agrícolas, lo mismo que Brasil. Es importante que eso, por supuesto, en esas comisiones tripartitas, los obreros se pongan de acuerdo con los empleadores y ellos entiendan junto al gobierno que el trabajador, mientras mejor esté, mejor es la producción. Pero una de las cosas más importantes es la educación. La educación y la cultura que se tiene que tener para impulsar el desarrollo y el crecimiento del individuo. Fíjate tú, por ejemplo, el caso ahora en Venezuela que se aproximan unas elecciones, es muy importante que los países del mundo se pongan de acuerdo con el gobierno de Venezuela para que pueda haber lo que todos claman, que es una supervisión internacional, para que haya un proceso de elecciones que acorde con el deseo de los venezolanos de tener elecciones libres. Y yo creo que en estos momentos la relación que tiene el gobierno con los países internacionales de la Unión Europea, la ONU y otras organizaciones mundiales para que vengan a supervisar. Y eso es bueno, eso es muy positivo porque le da garantía a los venezolanos de que estas elecciones van a ser un proceso limpio, transparente, democrático, en libertad, donde todos tenemos que participar. Sí, yo precisamente tengo que agradecer a las autoridades de Panamá que nos han invitado con la Comisión Iberoamericana de Juristas para estar testigos en el proceso electoral del próximo domingo 5 de mayo que elige el nuevo presidente de Panamá.
y nuevos parlamentarios, nuevos corregidores, e incluso lo que llaman el Parlamento Centroamericano, que por cierto Venezuela, como no es miembro de la Comunidad Andina, no elige ni al Parlamento Andino, pero sí al Parlamento de Mercosur, pero ahora estamos también suspendidos y no estamos allí. Pero sería interesante que pudiéramos elegir esos parlamentarios regionales, al Mercosur, y si vamos a la Comunidad Andina también. Bueno, yo creo que una de las intenciones de estas organizaciones de los países latinoamericanos, de los países del mundo, pues buscan siempre la participación de los países, como el caso de Venezuela, que de una u otra forma es un país muy importante en cuanto a su materia prima del petróleo y otras materias primas que también nosotros Tenemos la suerte de tener producimos. buenas posibilidades agrícolas, buenas otras minas más allá del petróleo. Las minas. Hay muchísimas minas riquezas. Las minas, el claro, oro. todo eso ayuda y los organismos internacionales son fundamentales para la conducción, sobre todo las recomendaciones que dan. Y para terminar, la exigencia ecológica, que es muy importante, el tema verde, es hacer que la economía sea circular y no la economía en línea recta como hasta ahora es. No, y lo importante en cuanto a lo ecológico es que Venezuela tiene unos paisajes bellísimos, unos paisajes muy importantes, y no solamente eso, sino que yo he visto y hemos analizado y hemos observado cómo hay una organización en cuanto a al cuidado de la ecología en Venezuela. Por ejemplo, hemos visto que hay unas leyes que se están promoviendo para el cuidado de todo lo que tiene que ser con el medio ambiente, y eso es importante, pues. De hecho, ustedes como estructura política de un Frente Nacional tienen también a los ecologistas dentro, los ambientalistas, ¿no? Bueno, fíjate que nosotros en el Frente de Entendimiento Nacional, en este proceso que había para escoger un candidato, en este proceso que había para seleccionar a una persona que nos diera luces en cuanto a lo ecológico, te estábamos proponiéndote a ti como para que nos orientara en cuanto al desarrollo que debe impulsarse en Venezuela en cuanto al ecológico, al ambiente, al cuidado de la minería. Y eso nosotros siempre hemos visto en ti como un hombre embajador, conocedor y vinculado al ambiente, a la geopolítica y al cuidado del medio ambiente, pues es una persona importante que nos pudiera aportar mucho al país en cuanto a lo ecológico. Bueno, muchísimas gracias a su cabeza. Efectivamente hubo un grupo de personas que creyeron que podíamos representar la idea de lo ecológico, pero ahí están muchos jóvenes que vienen detrás de nosotros, que van a estar en todas las plataformas políticas del gobierno y la oposición con la preocupación del tema ecológico, y sé que en el Frente Nacional también hay mucha inquietud por este tema. Así que a Jesús Cabezas, economista y del Frente Nacional de Entendimiento, gracias por haber venido y seguimos con los entrevistados de hoy.